Hola, ¿qué tal? Les saluda una integrante del grupo número 11 de la Maestría en Educación al Bachillerato con mención en Pedagogía de la Matemática. El tema del proyecto áulico es el abandono escolar en la provincia de Esmeraldas. Los integrantes del grupo tenemos a la ingeniera Nube Sarmiento, a la ingeniera Carolina Burbano, al ingeniero Jonathan Arizaga, al ingeniero Cristian Nandipia y quien les habla, la licenciada Shirley Moreira. Empezaremos hablando de la introducción del proyecto áulico, donde hablamos del abandono escolar en la provincia de Esmeraldas. El abandono escolar, pues, es un problema significativo dentro del país, Ecuador, especialmente en la provincia de Esmeraldas, donde ha aumentado en los últimos años debido a varios factores como son la pobreza, la infraestructura educativa y la inseguridad. Aproximadamente el 45% de la población de Esmeralda vive en condiciones de pobreza, lo que dificulta el acceso a recursos básicos para la educación. Además, muchos centros educativos enfrentan deficiencias estructurales y carecen de materiales didácticos adecuados. Otro de los factores importantísimos a tomar en cuenta es la inseguridad en estos momentos, que también afecta a la asistencia escolar, ya que la violencia en la región genera temor en todas las familias de Esmeraldas. Este informe va a examinar las causas del abandono escolar en Esmeraldas. Asimismo, proponer estrategias didácticas para mejorar la enseñanza de la probabilidad y estadística en el bachillerato, con el objetivo de reducir la deserción escolar y fomentar el interés estudiantil. Tenemos el alcance. Este informe se centra en el análisis del abandono escolar en la provincia de Esmeraldas, tomando como base los datos oficiales proporcionados por el Ministerio de Educación, el Mineduc, y otras fuentes pertinentes. El alcance de este estudio se limita a identificar y examinar los factores socioeconómicos claves como la pobreza y la inseguridad que contribuyen a las altas tasas de diserción educativa en la región. Se prestará especial atención a las tendencias del abandono escolar en los últimos años, enfocándose en la relación entre estos factores y el acceso y continuidad en la educación de estos jóvenes. El informe no aborda de manera exhaustiva las políticas públicas a nivel nacional, ni tampoco las reformas estructurales del sistema educativo, sino que solo se concentra en la situación específica de la provincia de Esmeraldas. Sin embargo, los hallazgos y conclusiones de este estudio van a servir como una base para futuras investigaciones y podrán ser utilizadas para la formulación de estrategias más efectivas para combatir la deserción escolar en la región. Gracias. Hola, mucho gusto. Quien les habla, Carolina Burbano. A continuación les voy a hablar un poquito sobre los antecedentes de nuestro proyecto áulico. La problemática del abandono escolar ha sido ampliamente estudiada en diferentes contextos con el objetivo de identificar sus causas y mitigar sus efectos. En Ecuador, factores como la pobreza, la migración, la inseguridad, la falta de acceso a recursos tecnológicos son factores que afectan principalmente al desarrollo de este fenómeno, lo que es el abandono escolar en estudiantes del bachillerato. Según estudios de la UNESCO, los jóvenes que abandonan la escuela tienen un 60% de probabilidades de enfrentarse a lo que es el desempleo y un 45% de encontrar trabajos informales. Dice, el desarrollo de este fenómeno no solamente afecta al ámbito educativo de un país, sino que, como lo señalan los autores Amancha y Hernández, lo que citan es que la deserción escolar afecta a la productividad y al crecimiento económico del país. Por ello, este informe se centra en la provincia de Esmeralda, puesto que está ubicada en la zona costera del Ecuador, donde actualmente enfrenta una ola de crecimiento en el ámbito de la seguridad, lo que afecta a la estabilidad tanto de estudiantes en su ámbito escolar y también en su ámbito familiar. Por ello, el análisis de estos datos estadísticos nos permitirá conocer las tendencias del abandono escolar y proponer estrategias de enseñanza que se integren a herramientas estadísticas para mejorar la comprensión de este fenómeno en el ámbito educativo.
Bueno, para el desarrollo del trabajo nos hemos planteado objetivos general y específico. En el objetivo general tenemos analizar las causas y tendencias del abandono escolar en la provincia de Esmeraldas a partir de datos oficiales mediante el uso de software estadístico y móvil para fomentar la enseñanza de probabilidad y estadística inferencial. Como objetivo específico tenemos primero, fomentar los conocimientos sobre el abandono escolar y deserción escolar mediante la revisión bibliográfica de fuentes oficiales para obtener datos reales, así como identificar las variables que intervienen estudio, en el caso de estudio, así como elaborar caso de estudio y plantear hipótesis que permitan establecer relaciones entre las variables, así como contrastar, refutar o validar las afirmaciones iniciales. Continuando, tenemos la metodología. Para realizar el presente trabajo se obtuvo primero la obtención de datos, se buscó en la fuente de datos del portal de Mineduc, aplicándola en el año lectivo 2023-2024. Las variables incluidas tenemos la matrícula, promoción y abandono escolar. Género, nivel educativo, el bachillerato, desglose por cantón según los patrones geográficos. Sostenimiento educativo público-privado. La variable de objeto de estudio, la tasa de abandono escolar en bachillerato en la provincia de Esmeraldas. Factores analizados. Área geográfica, tanto la rural y urbana. Sostenimiento educativo fiscal, fiscomisional, municipal y privado. El género masculino, femenino. La descripción del conjunto de datos es el conjunto de resultados observables en el análisis de abandono escolar en bachillerato en la provincia de Esmeraldas. Hemos denominado a las variables con las diferentes letras que a continuación detallo. Cantón con la letra C, los valores posibles son los 7 cantones de la provincia de Esmeraldas: Atacama, Eloy, Alfaro, Esmeraldas, Muisne, Quinindé, Río Verde y San Lorenzo. Tasa de abandono con la T, baja, media y alta. Género con la letra G, masculino, femenino. Ubicación geográfica con la A, rural, urbana. Tipo de sostenimiento, fiscal, fiscomisional, municipal, particular. Conjunto de variables. Para nuestro estudio hemos determinado variables independientes. Tenemos el cantón, tasa de abandono, género, ubicación geográfica, tipo de sostenimiento. Los valores posibles ya los había dicho en la diapositiva anterior. La descripción. En el cantón se da la tasa de abandono por cantón. Por ejemplo, Quinindé y Esmeralda son las que tienen las tasas más altas. Tasa de abandono estudia la clasificación basada en datos históricos del Mineduc y referencias provinciales. El género, la proporción de abandonos, tenemos que mayor es en hombres. Ubicación geográfica, la localización de la institución educativa rural con mayor vulnerabilidad. Y el tipo de sostenimiento, tenemos diferencias de abandono según el tipo de institución, en este caso fiscal versus fiscomisional, que son las mayores centros educativos con abandono escolar. Variables dependientes. Aquí tenemos la única variable, la tasa de abandono escolar, que es la proporción de estudiantes que abandonan el sistema educativo en bachillerato. En base a estas variables se han realizado los respectivos cálculos, tanto descriptivos como probabilidades e hipótesis. Continuando con la exposición, les voy a explicar un poco sobre lo que es el planteamiento de hipótesis. En este caso se planteó la siguiente hipótesis para este estudio, que dice que el abandono escolar en la zona rural es significativamente mayor que en la zona urbana, debido a factores como el acceso limitado a recursos educativos, dificultades económicas y mayores distancias a las instituciones educativas. Como siguiente punto tenemos lo que es el contraste de hipótesis. En este caso, el análisis de hipótesis alterna es aceptada. Dentro de esto, pues tenemos que el abandono en la zona rural es mayor a la zona urbana. Ahora, para verificar si esta hipótesis es la adecuada, pues
o es correcta, procedimos a calcular, a hacer distintos cálculos. Para esto, pues, empezamos con los datos obtenidos, que nos dice que en la zona rural, pues, podemos observar dentro de los datos el número de casos de abandono en zona rural y el tamaño de muestra. Así también podemos observar lo que es el número de casos de abandono y el tamaño de muestra en lo que es en la zona urbana. El primer cálculo que se procedió a hacer fue lo que es calcular lo que son las proporciones muestrales. Para esto, pues, se calculó por separado lo que son proporciones muestrales de abandono en la zona rural, que nos dio como resultado un 0.0148. Y para lo que son proporciones de abandono en zonas urbanas, nos dio como resultado un 0.0114. Luego de esto se procedió a hacer lo que es el cálculo de las proporciones combinadas, que sería de la zona rural y la zona urbana. Esta proporción combinada de abandono en ambas zonas, pues nos dio como resultado de un 0.0128. Luego de haber realizado este cálculo, se procedió a hacer lo que es el cálculo de la desviación estándar de la diferencia de proporciones. Ahora, para esto, pues se aplicó la siguiente fórmula que podemos observar en la parte inferior de la presentación, donde nos dio como resultado de esta desviación estándar para este caso de un 0.000055. Luego de haber realizado estos cálculos, se procedió con el cálculo de lo que es la estadística de prueba Z, que podemos observar en la parte izquierda de la presentación, donde se plantea ahí la fórmula para calcular lo que es el valor de Z. Y luego de este cálculo, pues, lo que nos dio como resultado de la estadística de prueba Z de un 6.18. Luego de este cálculo se procedió a hacer lo que es a determinar lo que es el valor crítico. Ahora, para un nivel de significancia de un 0.05 en una prueba de una cola, se tomó como una prueba de una cola, ya que estamos probando si el abandono en la zona rural es mayor que en la zona urbana. El valor crítico es de 1.645. Ahora, para hacer la toma de decisión, pues se planteó de que si Z es mayor a Z beta, rechazamos lo que es la hipótesis nula. En este caso, pues el valor calculado de Z es de 6.18, que es mayor a lo que es el valor crítico, que es de 1.645. Lo que podemos entender con este resultado y como conclusión se puede decir de que, dado que el valor de Z es significativamente mayor que el valor crítico, pues rechazamos lo que es la hipótesis nula. Y concluimos, pues, a partir de este resultado que el abandono en la zona rural es significativamente mayor que en la zona urbana, lo que prácticamente se podría decir que la hipótesis es correcta. Y bueno, esto sería toda mi exposición y damos continuidad al siguiente compañero. Continuando tenemos la reflexión sobre los hallazgos. El abandono escolar en Esmeraldas es causado principalmente por la pobreza, la inseguridad y la distancia a los centros educativos. Más del 51% de los hogares rurales están en una situación de pobreza, lo que obliga a muchos estudiantes a abandonar la escuela para trabajar. La violencia también es un factor crítico, ya que el 38% de los estudiantes en zonas rurales reportan prevención de bandas criminales, generando miedo e inasistencia. Además, el 62% de las escuelas rurales requieren más de una hora de desplazamiento, lo que desmotiva la asistencia. Las tasas de abandono son más altas en instituciones fiscales y en cantones como Esmeraldas y Quinindé, reflejando la falta de recursos y apoyo. Recomendaciones. Para reducir la deserción escolar, se recomienda implementar becas, alimentación escolar y transporte gratuito, junto con un acompañamiento psicosocial en las escuelas. Es clave mejorar la infraestructura educativa y reforzar la inseguridad en las instituciones. Además, se debe flexibilizar la enseñanza para adaptarse a las necesidades de los estudiantes que trabajan en Esmeraldas. Se deben reforzar tutorías y estrategias pedagógicas innovadoras, como el aprendizaje basado en proyectos y el uso de tecnología. En zonas urbanas es importante fortalecer programas extracurriculares y la comunicación con las familias. En áreas rurales
Se debe promover la enseñanza personalizada, capacitar a los docentes y fomentar el aprendizaje colaborativo para garantizar la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo.